ya les dije que ayer se reunió la asamblea de afiliados autoconvocados de la DOSPU para discutir a propósito de eventuales soluciones que puedan darse para recuperar el funcionamiento de la obra social con las características que tuvo años atrás. Y les dije que dispuso requerir al Consejo Superior de la Universidad que ceda a una comisión de notables. Esto de comisión de notables es una expresión mía, no se usó ahí en la asamblea. En realidad no llegaron a acordar si tenían que llamarse comisión o cómo debían llamarla, pero esta comisión de notables para que les otorguen todas las facultades que tiene la Carta Orgánica que permita una readecuación de la obra social en las actuales circunstancias. Y en la integración de ese grupo que va a trabajar en esto y que va a pedir que oficialmente a la universidad que le ceda esas facultades, están los expresidentes de la DOSPU, que varios de ellos estuvieron ayer en la asamblea y que obviamente hablaron con la brevedad que estaba dado en el caso acerca de sus experiencias y brindaron información sobre el funcionamiento de la DOSPU. Le pedí al doctor Hugo Piola, que ha sido presidente de la DOSPU y que es docente en la universidad, que hablemos unos minutos a propósito de lo que aconteció ayer y de lo que eventualmente se podría llegar a realizar. Doctor Piola, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué impresión se llevó ayer del encuentro con afiliados de la DOSPU? Sí, creo que ahí hubo una concientización de los afiliados que hay que modificar algunas cositas en el DOSPU en el sentido de los ingresos, dado a los egresos que tiene la Mutual actualmente. Es decir, como la Mutual funciona en cuanto a los ingresos que poseen los afiliados, un 3% de su sueldo, y actualmente no hay aumento en sueldo y toda la parte médica va aumentando en forma exponencial, es decir, de acuerdo a lo que aumenta el costo de vida, entonces ha quedado muy reducido ese ingreso y eso implica que hay muchas prácticas y el DOSPU va entrando en deuda con la sociedad. Uh-huh. Y entonces, si el problema está en el nivel de los aportes y también obviamente de la contribución patronal, que es el doble de este 3%, según lo que indicaron ayer, ¿qué solución queda? ¿Cómo se puede llegar a manejar esta estrechez y cómo se podría llegar a reorganizar para que con estos recursos pueda funcionar? ¿O tendrán que ser otros recursos? Sí, lo que quiere decir la comisión, lo que va a tratar es de tratar de ver dónde se puede modificar algunas cosas para poder darle mayor beneficio a los afiliados y es lo mejor que se puede hacer. Lo que pasa es que hay muchas veces en los convenios y en las otras cosas se pueden llegar a modificar ciertas cositas y darle una economía diferente, pero es la parte administrativa la que se va a tratar y conocer bien es decir, bien tener buena información para poder actuar. Es decir, sabemos que no es lo mismo el hoy día que hace 10 años atrás, es decir, es decir, el ingreso que tenía con el egreso. Uh-huh. Y eso es es bastante complicado poderlo trabajar. Uh-huh. O sea que ustedes esperan que si se logra lo que se quiso ayer en la asamblea, que es que el Consejo Superior de la Universidad le ceda las facultades de la Carta Orgánica a esta comisión que se crea, la tarea va a ser ardua. Ardua y complicada, porque si la sábana es corta, es decir, cuando queremos tapar la cabeza, cuando tenemos los pies destapados y inversa. Es decir, pero va a ver que muchas veces hay cositas que se pueden ir tocando, es decir, modificando para ver de dónde se puede mejorar la situación de los afiliados. Uh-huh. Es decir, muchas veces un grupo que ha tenido más o menos experiencia en el funcionamiento de DOSPU puede lograr algo y dar una buena información a los afiliados. Uh-huh. A propósito de la información,
ayer se hizo, se recordó que hay un pedido de información bajo el régimen del derecho a la información, de acceso a la información pública presentado, que todavía no ha sido respondido, pero fue generalizada la observación de que falta información y que esta información es negada desde los ámbitos, entendí eso, negada desde los ámbitos del rectorado y de la misma obra social. ¿Usted cree que es tan difícil acceder a esa información, que esa información existe y que se podrá manejar y conocer? Lo que pasa es que muchas veces la información que se maneja de OSPU tiene varias etapas. Y por ahí, es decir, hay la parte del sistema la maneja una persona, la parte contable la maneja otra, la parte gerencial la maneja otra, entonces por ahí juntar toda esa información es medio complicado. Después muchas veces necesita información es decir, la DOSPO necesita información del rectorado, porque es el que da las liquidaciones, y se va encontrando complejidad, es decir, de lo que uno pide a lo que te pueden dar. Y nunca decir, y ahí por ahí hay etapas que no se cumple en forma espontánea. Es decir, yo tengo la información quizás el mes pasado y no la actual. Entonces eso te hace que vos siempre tengas que tomar decisiones posteriores a lo que está pasando. Primero pasa la situación y después vos podés tomar la decisión. Y esa es la problema que tiene por ahí puedo decir. Que no solamente como es una dirección de la universidad, vos necesitas más informaciones más rápidas, más dinámicas, y no se puede conseguir. Y eso hace que cuando vos tomas las decisiones ya pasó la situación. Pero es notable que nos pase eso en la universidad, donde se enseña administración, por ejemplo. ¿No? Sí, pero hay muchas veces que hay información de decir cuántos ingresos de sueldo, y te dicen que si tenés informaciones que son privadas de cada uno, entonces no te pueden dar el listado de las personas que están pagando, ni vos por ahí que decís, bueno, cuánto se gastó, no te puede listado de personas de cuánto se gastó por afiliado. Por ahí, es decir, son informaciones un poco sensibles, y eso también hace que la información no sea tan coherente como vos quieres saber. Si que afiliado número 3 gastó 60, el afiliado número 2 gastó 20, hoy en día cualquier cirugía vale más de 100 millones de pesos, 20 millones, 30 millones, y los millones hoy son centavos del pasado. Y esa información, si vos te haces una operación ahora en Córdoba, Mendoza, y recién lo vas a pagar acá 60 días, y si y no te llegó la información, entonces vos no tenés la información de ahora, tenés que esperar la información a una clínica acá de San Luis nomás. Entonces por ahí toda la información que llega son informaciones que ya pasaron hace 30, 60 días. Igual son hechos administrativos que vos no podés llevar a cabo, porque las urgencias son urgencias y la administración te llega a lo mejor 30 días, 60 días. Entonces vos, cuando te llegó la información, es decir, antes cuando vos tenías un pool de dinero que te garantizaba, vos estabas confiable con eso, pero hoy día no lo tenemos. Entonces es difícil llevar la parte administrativa. De todas maneras, lo que se pone en evidencia es la necesidad de una profunda reforma administrativa en la DOSPU. Sí, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que no es una mutual ni una prepaga, es una dirección de la universidad, y se debe, y muchas veces se respeta de acuerdo a la administración pública. No es la administración que debería llevar una mutual que es más ejecutiva, más inmediata. Ahora, sí. Eso es decir, tener que cumplir ciertas pautas que son administrativas de la nación, que son leyes para nosotros. Bueno, pero de todas maneras eso deberá venir, y deberán venir mejoramientos en el funcionamiento administrativo de la universidad. Cuando el otro día veo que ahí acá en los compañeros de trabajo estaban llenando un requerimiento administrativo y hablaba de distrito militar. Dijo, pero como nadie leyó este formulario que de hace 50 años y lo sigue usando la universidad ahora. Entonces uno dice, bueno, entonces a lo mejor está pasando lo mismo. Uno va a la DOSPU, va a prestaciones, hay una cuenta para uno.
va a afiliaciones, hay una cuenta para uno que no es la misma cuenta que le llevan en prestaciones, va a la farmacia, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, pero como yo creí que le había pagado lo que le debía a la obra social, pero resulta que estoy debiendo en otra oficina y esas dos oficinas no se conectan, ¿no? Por eso hablo de la reforma. Ahora, Y claro, eso es lo que se va a tratar de hacer esta comisión que quiere formarse nueva, es decir, tratar de ver cómo poder solucionar todos estos problemas y entonces tener una realidad, es decir, del día, no una realidad que se trabaje de hace 6 meses atrás, no tiene que ser una realidad actual. Ese es el problemático muchas veces de la parte administrativa que tiene el Estado. Ahora, estamos hablando de la cuestión administrativa y qué habría que hacer con las prestaciones por las cuales vamos a la DOSPU, que son las prestaciones médicas, el servicio de farmacia, etcétera. ¿Qué idea tiene en principio usted sobre esto? Las ideas, si usted se pone, ideas son muchas las ideas, pero lo que pasa es que hay que ver la realidad. Es decir, la comisión creo que no va a hablar en nada en cuanto hasta que no se verifique todo lo que es la realidad. Es decir, cuánto sale hoy en día una consulta, que muchas veces una consulta equivale a un aporte de un afiliado. Entonces, si vos solamente con una consulta que ya cubrió el afiliado, es decir, que sacó, ya muchas veces el aporte que hace la mutual. Recuerden que hay personas que contratados que ponen el 3%, que aporta mala que aporta el sectorado, pero esa gente no está llegando, está entre 400 y 500 mil pesos, entonces el 3 por 4 son 15 mil pesos, más lo que aporta, no llegamos, es decir, son muy bajos los aportes. Y recuerde que esa persona también tiene familia, entonces a lo mejor un aportante de esos contratados están aportando a lo mejor 20, 30 mil pesos y son tres personas, y eso implica si 10 mil pesos por persona, que hoy día una consulta sale 15 mil pesos, 20, de acuerdo al colegio médico. Entonces fíjese que si entonces uno tiene que llegar a un equilibrio de decir cuántas personas está aportando y cuánto, porque muchas veces se fija las personas que están en el segundo, es decir, que son los más viejos, que tienen un sueldo, es decir, un poco más alto que es el de la clase baja, que son 1 millón y pico, y eso están aportando y tienen toda una familia. Hay que ver cómo tratar esos temas. No es fácil porque los sueldos son bajos y hay niveles, es decir, hay muchos sueldos, más del 50% de los sueldos de la ciudad tan bajos de la pobreza. Entonces, ¿cómo hacer con una sueldo bajo de la pobreza cuando son un grupo familiar mínimo de 3 o 4? Es decir, hay que arremangarse bien y ver cómo trabajar todo este tema. Va a ser una tarea compleja si les es aceptado lo que pidió la Asamblea por parte del Consejo Superior y el Rectorado. Va a ser una tremenda tarea, ¿no? Una tremenda tarea, muy trabajosa, me parece a mí, ¿no? Sí, porque tiene que tener en cuenta que hay que poner todos los números sobre la mesa, y muchas veces es decir, el directorio muchas veces quiere buscar una información de farmacia, no puede porque trabajan personas del gremio no docente, y entonces el directorio, como hay docente, entonces son otros estamentos, tiene que pedirle a un contado, al responsable administrativo, que pide esa información, y no hay información quizás directa que pueda tener el directorio o las personas que trabajan. Es decir, entonces también siempre hay otro filtro que hay que mover y ver para ver. Si yo me pongo, antes usted iba hace 15 años atrás y el presidente se ponía donde estaba el administrativo entregando las órdenes a ver si cumplía con todas las actividades que tenía que tener. Hoy no se puede hacer eso. Por distintas formas que fue cambiando la carta orgánica, y cada uno de los estamentos va pidiendo su privacidad y su legalidad, y eso hace que tampoco, es decir, uno pueda recolectar informaciones de primera mano, tiene que siempre pasa por filtros. Entonces todo eso hace que se complique un poco la parte administrativa y mantener la información que corresponde. Antes usted veía, es decir, cuando estaba
el profesor Alcaraz, que estaba en farmacia y estaba controlando las licitaciones. Hoy en día usted se enfermó y tuvo un accidente y necesita una droga que vale 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, y hay que hacer una licitación de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Y usted necesita el medicamento ya, no lo necesita, y acá 15 días que se haga la licitación. Todo esto complica la parte administrativa. Porque, sí, ¿cómo hago yo para tener medicamentos ya sin hacer una licitación? Y esto es la problemática que estamos teniendo actualmente. Un médico, es decir, también como hay problemas en la parte administrativa, en cuanto yo voy a un médico, tengo reuma, me dan una pastilla común que sale 500 pesos, pero el otro día voy y me dan un biológico que sale 500.000 pesos o 3 millones de pesos. Entonces, ¿quién controla también el médico la receta? Porque uno no sabe qué es lo que le está medicando, entonces necesita tener un pool de profesional en la cual diga, no, va por distintas etapas. Esta etapa no funcionó, vamos a probar con la que sigue hasta llegar el biológico. Pero el biológico sale 15, 20, 200 veces más caro que un medicamento común. Entonces todo eso hace que afecte a los gastos y a la parte administrativa. Uno tendría que tener muchos mutuales, especialmente las prepagas, tienen un comité académico que hay que pagarle por mes, decir, bueno, este medicamento le corresponde o no le corresponde. Es decir, de acuerdo al tratamiento y de acuerdo a la etapa que está la enfermedad. Entonces, esas cosas, es decir, no es fácil el control, pero hay que ponerlo y ver, porque todos pensamos que lo más caro es lo mejor y muchas veces lo perjudica hasta el paciente. Hugo Piola, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por la generosidad de su tiempo, muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias a usted. Que esté muy bien. El doctor Hugo Piola, expresidente de la DOSPU y docente de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. En la radio también tu opinión importa.